inicio con la palabra de hoy. Y el título que le he puesto a esta enseñanza es Plan de vuelo. Ahí si me lo pueden poner, se los voy a agradecer. Plan de vuelo. El plan de vuelo, cuando se va a hacer un vuelo en un avión, tiene varias cosas. Piden que se ponga los nombres de la tripulación, la matrícula de la aeronave, el lugar de salida, el lugar de llegada, el tiempo estimado. Pero lo más importante, lo más importante que tiene un plan de vuelo es que determina la ruta por la que va a viajar ese avión, por la que va a volar ese avión. Establece una ruta y los especialistas en aeronáutica y los pilotos de avión, quienes estudian y se preparan para eso, determinan cuál es la mejor ruta que hay de un punto a otro. Pero nosotros, los que no somos pilotos, ni aviadores, ni especialistas en aeronáutica, no podríamos trazar esa ruta, porque no sabemos ni de qué nos están hablando, ni cómo se hace, ¿verdad? Entonces, en nuestra humanidad, normalmente, ¿verdad?, lo que nosotros haríamos sería algo como esto. Si yo llamara, digamos, a 4 personas, no los estoy llamando, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces yo le digo a Jordan y le digo a Emanuel, ¿verdad? Y le digo a Gerald, que está por ahí, que vengan y se pongan aquí. Y les digo, bueno, vean, ustedes van a hacer una competencia. Allá en aquella mesa de allá atrás, tenemos un premio de un viaje, todo pago, todo incluido, a Europa por 22 días. Y el primero que llegue se gana ese premio. Podemos suponer que todos ellos van a tratar de correr en línea recta, ¿cierto? Difícilmente veamos a Jordan dándole vuelta a las sillas, ¿verdad? O veamos a Gerald que viene aquí a correr por el altar. No, si yo los pongo aquí, les digo que el premio está allá, uno siempre trata de ir en línea recta, porque a uno le parece que ese viaje en línea recta es el más rápido, es el más fácil, es el mejor, es con el que yo voy a alcanzar el premio. Pero resulta que en los aviones no es así. Y entonces, si me proyectan el mapa, se los voy a agradecer muchísimo. En los aviones, yo, como no sé nada de aviación, puedo querer viajar en línea recta. Esta lineecita recta que vemos acá, ¿verdad? La que está con estos guiones. Como yo no sé nada de aeronáutica, a mí me parece que si yo voy en esa línea recta, ese es mi plan de vuelo, esa es la ruta que yo decido. Yo digo, por aquí me voy y llego rapidito. Y eso es falso, porque el especialista, el que conoce, sabe que la Tierra no es plana. La Tierra es redonda, es esférica. Y entonces, cuando yo quiero trazar una ruta de avión de un punto a otro, yo no lo puedo hacer en línea recta, sino que lo tengo que hacer con una curva especial, que en geometría los matemáticos le llamamos geodésica. Es una curva que me marca la distancia más pequeña que hay de un punto a otro cuando la superficie no es plana. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque hoy vamos a hablar de que ustedes y yo, como seres humanos, nos trazamos un plan de vuelo para nuestras vidas. Y como creemos saberlo todo y nos creemos muy inteligentes, hacemos todo el plan completo. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo voy a salir del colegio, voy a entrar a la universidad, voy a entrar a tal universidad y voy a estudiar esa carrera, me voy a graduar en 5 años, voy a conseguir un trabajo, luego voy a poner mi propia oficina, voy a tener muchos clientes y a los 30 años ya viajé, me compré un carro, etcétera. Hacemos ese plan de vuelo, pero ese plan de vuelo no siempre se cumple. Resulta que en el camino encontramos una serie de impedimentos, de tropiezos, de cambios, de circunstancias, y ese plan no se cumple. Y yo no logro terminar esa carrera en el tiempo que quería, o yo no logro escalar puestos en esa empresa como yo lo había planeado, no logro el ascenso por el que vengo trabajando desde hace 3 años, no funciona la empresa, el emprendimiento que yo traté de montar y tengo que cerrar ese emprendimiento. Resulta que hago planes y nos casamos y decimos vamos a tener 2 hijos, más no, está muy cara la vida para más de 2. Y bueno, resulta que el Señor mandó trillizos. Entonces nuestro plan de vuelo cambia permanentemente. Pero les voy a decir por qué es. Porque Dios, que todo lo sabe, Él sí es el especialista.
Y Él sabe que la ruta correcta para el vuelo no es por esa línea recta que yo me tracé y que yo digo, voy de aquí para allá. Dios sabe que necesitamos un proceso y que para vivir ese proceso, Él nos va a llevar por una curva, por una geodésica, hasta el punto en el que Él quiere el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Y nosotros a veces entonces somos tercos y empecinados y decimos, pero ¿por qué, Señor? Yo quiero ir por aquí, yo lo tenía planeado, así es como yo lo quería. Y el Señor nos cambia los planes. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos, me costó de hecho escoger cuáles usar, de diferentes circunstancias en las cuales algunas personas querían ir por la línea recta, querían ir con su propio plan de vuelo, y el Señor les dijo, no, no es por ahí. No es por ahí, porque no es por ahí por donde yo quiero llevarte. El pueblo de Israel, por ejemplo, sale de Egipto, es liberado del faraón y de su esclavitud en Egipto y se dirige hacia Canaán, hacia la tierra prometida. La distancia que hay desde Egipto hasta Canaán es de poco más de 830 kilómetros. Y los especialistas nos dicen que una caravana de ese número de personas, con toda su carga, sus animales, niños, personas adultas, esa travesía les pudo haber tomado algunos meses. Algunos especialistas dicen 2 meses, otros un poco más, pero todos hablan de meses, y duraron 40 años en el desierto. Porque Dios tenía un propósito con ellos. Dios necesitaba llevarlos primero al monte Sinaí y ahí trabajar con ellos, entregarles las tablas de la ley. Era un pueblo que se quejaba, un pueblo malagradecido, un pueblo que seguía quejándose. Era un pueblo que necesitaba un proceso de trabajo para que la nueva generación que entrara a Canaán fuera una generación que ya conociera de Dios. Y entonces, de hecho, en el libro de Éxodo nos dice que Dios no los llevó por el camino más corto, por la ruta más corta, que era la ruta de los filisteos, sino que decidió llevarlos por otra ruta. Entonces, este es uno de los ejemplos que encontramos, pero no es el único. Tenemos el caso de Abraham. Pensemos en Abraham. Dios lo llama, lo busca y le da una promesa. Le dice, Abraham, quiero que dejes la casa de tu padre, a tu parentela, que dejes tu tierra y que vengas conmigo a la tierra que yo te daré, porque voy a hacer de ti una gran nación. Abraham es obediente y sale, pero comienza a esperar y a esperar y a esperar. ¿Y de dónde va a llegar esa gran nación si Sara no logra quedar encinta? Y ya él se está haciendo viejo, ya a él le están empezando los años y a Sara también. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Le dice al Señor, no, Dios, vea, yo le voy a ayudar, es que yo tengo un plan de vuelo, yo tengo una ruta por la que yo puedo llegar ahí, a esa gran nación. Y entonces se une con Agar, la sierva de Sara, y con Agar tiene a Ismael, porque según Abraham esa es la ruta, pero esa no es la ruta. Después de 25 años de espera, Dios le muestra y le dice, no, Abraham, no es por ahí, es por esta ruta que yo te estoy trazando. Porque así funciona Dios. Tenemos a Jacob. Jacob llega donde Labán, se enamora de Raquel, quiere tomarla por esposa, y Labán le dice, trabaja 7 años para mí. Entonces Jacob piensa que va a trabajar esos 7 años y va a recibir a Raquel, pero no pasa así. Recibe a Lea, a su hermana, y tiene que trabajar 7 años más. Díganme si eso no es esos momentos de nuestra vida en los que uno tiene un plan. ¿Ustedes qué creen que hizo Jacob esos 7 años? De hacer planes con Raquel, dónde vamos a vivir y los hijos que vamos a tener y cómo la voy a tratar, y ella me va a cocinar y vamos a ir a tal lugar, ¿verdad? Como hacen los novios cuando están por casarse. Y después de 7 años le cambian los planes, porque así funciona Dios. Porque Dios no nos lleva por ese plan de vuelo que nosotros tenemos, sino por el que Él conoce como especialista, que es el mejor para nuestras vidas. Él sí sabe qué es lo que más nos conviene. Tenemos el caso de José. José está en la cárcel y conoce al jefe de los coperos del faraón, el que le lleva la copa al faraón.
le interpreta un sueño y le dice: dentro de 3 días el faraón va a venir por ti y te va a liberar, te va a restaurar en tu puesto, y te ruego por favor que le hables de mí, le dice José. Y entonces José ya tiene un plan. José dice: pasan 3 días, el copero se va, al 4.º día habla con el faraón y el faraón viene y me saca. 5 o 6 días yo ya estoy fuera de aquí, calcula José. Y nos dice la palabra de Dios que pasaron 2 años. 2 años tuvo que esperar José en la cárcel todavía, hasta que el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de él. Esos son los cambios de planes, los cambios en esa ruta de vuelo que nos hace Dios. Pero no tenemos que temer, no tenemos que sentir miedo, no tenemos que angustiarnos. No nos preocupemos si los planes nos cambian, si la ruta nos cambia, si nos llevan por otro lado, si no era ese trabajo, si no era ese lugar, si no era esa pareja, si no era ese socio. Porque el plan de Dios sí es perfecto. Él sí sabe por dónde tiene que ir ese avión para llevarnos sanos y salvos hasta su propósito, hasta llegar al sitio donde Él nos quiere. Él sí lo sabe. Y quiero decirte una cosa esta mañana, mucha atención, porque es algo esencial, es algo fundamental de la enseñanza de la palabra que Dios nos trae hoy. ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Por qué es que los planes de nuestra vida cambian y por qué es que las respuestas de Dios tardan tanto en llegar a nuestra vida? ¿Por qué hay que esperar 40 años, 25 años, 13 años, 2 años, los que el Señor diga? Porque Dios no está interesado en el tiempo. A Él no le interesa el tiempo. Él es la eternidad. Él existe desde siempre y para siempre. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no está interesado en el tiempo. Dios está interesado en ti y en mí. A Él le interesamos nosotros. Le interesa formarnos. Le interesa que seamos siervos, hijos de carácter. Le interesa que aprendamos a servirle. Le interesa que aprendamos a tener fe. Que estemos arraigados, firmes, con convicción, totalmente seguros, certeros de que Él no nos va a fallar. Hasta que Él no sepa que estamos preparados para recibir su respuesta, no nos la va a dar. Y nos seguirá llevando por esa curva, por esa geodésica, formándonos, mostrándonos, trabajando con nuestros corazones, con nuestras emociones, con nuestra vida, hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Porque a Él no le interesa el tiempo. Así es que si has estado orando por días, por semanas, por meses, por años, por décadas, por algo, confía en el Señor. A Él no le interesa el tiempo. ¿Le interesas tú? Quiere que estés bien. Quiere darte lo mejor. Quiere bendecirte de la mejor manera. Él quiere darnos a sus hijos lo mejor. Pero para ello tenemos que ser obedientes y dejar de querer ir por el plan que yo tracé, por la línea que yo tracé, por donde yo creo que es. Porque a veces nos cansamos de esperar y tomamos malas decisiones. Y decimos: es que no me llega el trabajo y no me llega el trabajo, y yo le oro al Señor y no me llega el trabajo, y entonces tomo la decisión de vender esa mercancía contrabandeada, porque de ahí es que de algo tengo que vivir. Tomamos decisiones equivocadas. Tenemos que esperar. Él está interesado en tu vida y su respuesta va a llegar mientras seamos obedientes y estemos dispuestos a viajar por esa ruta de vuelo que Él nos traza, por ese lugar por el que Él quiere llevarnos y que sabe que es el mejor para nuestra vida. En la Biblia encontramos, o por lo menos yo pude encontrar, 3 razones por las cuales muchas veces nosotros dejamos el plan de vuelo de Dios y queremos irnos por nuestro propio plan de vuelo, por nuestra propia ruta, la que nosotros hemos trazado, esa línea recta que creemos que está bien y que no es el mejor viaje que podemos hacer. Vamos a irnos al primer libro de Samuel, y antes de leerles el versículo que propiamente vamos a usar, recordemos que en el capítulo 10 del primer libro de Samuel dice que el profeta Samuel unge a Saúl como rey y le da instrucciones muy claras y le dice:
mira, Saúl, vas a ir y me vas a esperar en Gilgal. Ahí vas a esperar por mí durante 7 días. Cuando yo llegue, juntos vamos a hacer holocaustos y ofrendas de comunión. Y yo, como profeta, te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir lo que Dios ha dictado para que hagas. Eso está en el capítulo 10. Avanzamos un poco y en el capítulo 13 nos dice que Saúl está en Gilgal. Los filisteos vienen a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Y entonces su ejército tiene temor. Se esconden en las cuevas, se esconden en los matorrales, se esconden en las zanjas, en los pozos y comienzan a desbandarse. Algunos huyen a la región de Galaad para estar seguros y Saúl está presionado. La presión es lo primero que nos hace tomar el camino incorrecto. Él siente que le presiona toda la responsabilidad, que él tiene que responder, tiene que hacer algo. Uno se siente presionado cuando está como contra la pared. Usamos mucho esa expresión, ¿verdad? Y uno dice, me tienen como agarrado del cuello, no sé qué voy a hacer, estoy presionado, no tengo trabajo, no tengo recursos, tengo un problema con mi hijo, lo que sea. Y esa presión le hace a Saúl tomar una decisión. Veamos cuál es. Dice entonces, ya ubicándonos en el capítulo 13, versículo 9, que Saúl ordenó, el rey Saúl dio la orden, Saúl ordenó que le trajeran el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Él dijo, no, ya yo no puedo seguir esperando. Tráiganmelo y yo lo hago aquí rapidito porque estoy muy presionado. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones bajo presión? ¿Cuántas veces nos sentimos presionados en la familia, por la pareja, por los hijos, por las finanzas, por el jefe, por el trabajo, por las ventas que no se dan y tomamos una mala decisión? Eso fue lo que hizo Saúl. Decidió ofrecer él mismo el holocausto. Y cuando Samuel llega finalmente a Gilgal, le dice, ¿pero qué has hecho? Eres un necio. Has actuado como un necio con imprudencia. Y vean las palabras lapidarias que le dice Samuel a Saúl. Le dice, el Señor habría establecido tu reino por siempre, pero ahora no perdurará. Prácticamente lo acababa de ungir como rey. Y el Señor lo desecha y le dice, ya Dios está buscando otro hombre para sustituirte. Cuando tomamos decisiones por presión y no escuchamos la voz de Dios, no esperamos su respuesta, nos equivocamos. Y de aquí lo más importante que podemos aprender es que tenemos que aprender que nuestra fe debe sostenernos durante el tiempo de espera. Yo no puedo flaquear, yo tengo que seguir confiando, yo tengo que seguir con la certeza, con la certidumbre plena de que la respuesta de Dios para mí ya está. La respuesta de Dios para esa petición tuya ya está. Ya Él la dio. Mi trabajo es confiar, permanecer firme, permanecer en la fe, creyendo en Él, porque esa respuesta ya está. Y más aún, si esa respuesta aún no llega, tenemos que esperar más, que fue lo que no hizo Saúl. Esperó 7 días, Samuel no llegó y Saúl dijo, no, traigan las cosas, lo voy a hacer yo, ya no puedo esperar más. Esperar en Dios no es fácil, pero es lo que corresponde a los hijos, que tenemos fe en nuestro Dios, en nuestro Padre poderoso que nos dará la respuesta. Él nos va a dar la respuesta en su tiempo. A mí me toca esperar. Y esperar confiadamente, esperar sabiendo que esa respuesta está y que no es la que yo creo, no es esa ruta que yo pienso, no es por ese camino rápido, no es tráiganme rápido las cosas para resolver ahora mismo, no, es en el tiempo de Dios. Y es la fe la que nos sostiene, la que nos arraiga, la que nos hace permanecer ahí firmes, sin que nos pueda mover el viento, sin que nos puedan arrancar las raíces. Estamos cimentados en la fe. No cedamos ante la presión. La presión va a venir.
de todo tipo de presiones. Los amigos nos van a presionar, la familia nos va a presionar, el trabajo nos va a presionar. Pero ante la presión, mantengámonos firmes, sabiendo que el vuelo de Dios nos lleva por la mejor ruta. Aunque no la entendamos, aunque tarde años, aunque nos haga dar vueltas por el desierto, Él tiene el control. Dejemos de querer tomar nosotros el control del avión para llevarlo por donde creemos que es mejor y permitamos que sea Dios quien nos conduzca. Lo segundo que encontraba que puede hacernos caer en ir a buscar ahí en el archivo nuestro plan de vuelo para hacerlo a mi manera, hacerlo como yo creo, como a mí me parece, es la desesperación. Desesperación es no tener esperanza. Desesperación es cuando yo dejo de esperar en Dios, cuando yo pierdo toda esperanza en Dios. Y la desesperación, ese sentimiento de angustia, de agobio, de tristeza, de preocupación, nos hace también muchas veces tomar decisiones incorrectas, equivocadas. Nos sigue narrando la palabra de Dios en el libro de Samuel, que Jonatán, el hijo de Saúl, toma la decisión de pasar al otro lado, donde está el campo de los filisteos. Le pide señal al Señor, el Señor se la da, y entonces él entra en batalla con los filisteos junto con su escudero. Y en la primera batalla, en un espacio reducido, logra matar a 20 hombres. Pero entonces se arma un desorden, un caos, una revuelta en el campo filisteo. Los filisteos no saben qué es lo que está pasando y entonces se levantan y comienzan a matarse entre ellos, se empieza a derramar sangre, hay gritos, hay sonidos de lanzas. Y entonces Saúl, que está del otro lado, se pone a pasar lista y se da cuenta que quien falta es su hijo Jonatán y entra en desespero. Comienza a sentir la angustia y dice: pero es mi hijo el que está allá, es mi hijo, es Jonatán. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esto? Y entonces nos dice la palabra de Dios, siguiendo si me ponen el siguiente versículo por favor. Continuando leyendo el libro de Samuel, llegamos al capítulo 14, versículos 18 y 19, y entonces dice que Saúl le pide, ¿verdad? En ese momento, entonces Saúl le pide a Ahías, que es el sacerdote, que le traiga el arca de Dios. Le dice: tráeme el arca. ¿Por qué se la pide? Porque él sabe que lo que debe hacer es postrarse ante Dios y pedirle dirección. Pero dice que mientras estaban hablando, en el momento que estaban hablando, el caos y todo lo que estaba ocurriendo en el campo de los filisteos se pone todavía peor. Hay más desorden, hay más gritos, hay más. Entonces Saúl, en su desesperación, le dice al sacerdote: no lo hagas, ya no me traigas el arca de Dios. Y decide, sin consultarle a Dios, entrar en la batalla. Considera que no hay tiempo para traer el arca y para ofrecer sacrificios y para pedir dirección, y decide y dice: no, ya no la traiga, Ahías, déjela ahí, vamos a la batalla. Versículos más adelante nos dice la palabra de Dios que Saúl le consulta al Señor y le dice: Señor, debo perseguir a los filisteos que están huyendo. Y ya Dios no le responde. ¿Para qué le va a responder si ya él tomó la decisión de llevar el plan de vuelo que quería? Hay momentos de desesperación en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones equivocadas, sin pedir, sin consultar, sin preguntarle a Dios cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere. Y esta mañana el Señor nos dice: no pretendas buscar mi dirección en tu vida, no pretendas saber cuál es mi plan de vuelo para ti, si no entras en oración a buscarme. Eso fue lo que no hizo Saúl. Saúl desechó el arca de Dios. Saúl no quiso presentarle sacrificios. Saúl no quiso consultarle a Dios. Tomó la decisión por sí mismo. Aprendamos que no nos suceda lo mismo, que no nos pase lo mismo. No importa si es una decisión grande o pequeña. Si voy a decidir
¿Qué quiero estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Si acepto ese puesto de empleo, si abro esa empresa, si tomo ese contrato, si firmo con ese socio, si pido ese préstamo, si compro esa casa, si corrijo a mi hijo o no de esa manera. Decisiones grandes, decisiones pequeñas. No busques mi dirección si no entras en oración, porque es en oración, es buscando al Señor. ¿Cómo voy a saber si comprar esa casa si aún no le he consultado a Dios cuál es su voluntad para mi vida? Si aún el Señor no me ha hablado. ¿Y cómo me va a hablar si yo no busco su presencia? Si yo no me arrodillo, si no me postro, si no oro, si no le suplico, si no le ruego: Dios, háblame, muéstrame tu voluntad, enséñame tu plan de vuelo. Para mí esta es la mejor ruta, porque me cuadran los números, el préstamo, porque me financian, porque la casa está bonita. Pero dime si esta es tu voluntad. Cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, hay una profunda paz en nuestros corazones. Uno respira y siente paz, por dura que sea la decisión. ¿Por qué? Porque buscamos la dirección de Dios. No cometamos el error en la desesperación de decidir por dónde irnos, porque vamos a decidir mal. Vamos a creer que es por aquí, pero no es por aquí. Es por la curva de Dios, es por la geodésica de Dios. Él es el que sabe exactamente por dónde conducirnos, por dónde llevarnos para llegar a su propósito santo y perfecto, que es donde Él nos quiere. Y el tercer punto que encontraba es el miedo, el temor. No sé ustedes, pero uno siente miedo. Y estoy hablando miedo del de verdad. No ese miedo porque vi una araña, ¿verdad? Que no me gustan las arañas, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese miedo, ese pánico, ese terror, ese horror que nos entra muchas veces. Ese miedo que sentimos cuando vemos que están haciendo despidos en la empresa, que están recortando personal que inclusive tiene más años de trabajar ahí que yo. Ese miedo que sentimos cuando el médico nos da un diagnóstico y nos dice: te quedan 3 meses de vida. Ese miedo que sentimos cuando nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa nos dice: quiero el divorcio. Estoy hablando de ese miedo real, ese pánico que nos entra, ese horror, ese terror que decimos: ahora ¿cómo voy a salir de esta? El miedo, el temor es otra de las razones por las que muchas veces desechamos la ruta de Dios. Desechamos el plan de vuelo de Dios y queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo. Lo encontramos también en el primer libro de Samuel, del que estamos haciendo una rápida recopilación de algunos de sus capítulos. Pasando al capítulo 28, nos cuenta que nuevamente los filisteos entran en guerra con los israelitas. Y dice algo muy interesante, y es que Saúl ve al ejército de los filisteos. Él lo ve en el campo de batalla. Y su palabra dice que sintió tanto miedo, que sintió tal miedo, que se descorazonó por completo. Así lo dice la palabra. Él los vio y eran tantos y tan fuertes y estaban tan bien armados, eran tan robustos, se tenían un entrenamiento que se notaba que era tan bueno, que dice que Saúl sintió demasiado miedo, tanto miedo que se paralizó, se descorazonó por completo. Y en su desesperación nuevamente y con ese terror que él sentía, entonces empieza a consultarle al Señor, empieza a preguntarle al Señor: ¿qué tengo que hacer? Pero ya Dios no le responde. Ya Dios no le contesta. Dice la palabra que Dios no le contesta ni por los profetas, ni en sueños, ni por el Urim. Dios no le responde, porque Dios había dejado de responderle varios capítulos atrás, cuando él decidió lo que quería hacer. Y eso hace Dios con nosotros muchas veces. Él quiere guiarnos, pero si yo no le quiero hacer caso, Él es un caballero respetuoso y me dice: bueno, Catherine, está bien, váyase por ahí. Y dicen que entonces es cuando uno aprende a golpes, ¿verdad? Cuando uno de terco se va por donde no era y se pega el golpazo, y ahí es donde uno aprende. Se lo decimos mucho los papás a los hijos. Igual no aprenden hasta que no se caen, ¿verdad? Bueno, y sí, ya vi unas sonrisas por ahí de algunos que se han caído o han visto a sus hijos caer.
Entonces Dios ya no le responde. Dice, bueno, Saúl está tomando sus propias decisiones, ya yo no lo voy a guiar más. Y es tanto el miedo de Saúl, es tanto el miedo que él está experimentando, el miedo que siente, que dice la palabra de Dios en el capítulo 28 y en el versículo 7, que por eso Saúl dio la orden a sus oficiales, les ordenó a sus oficiales: busquen una adivina para que yo pueda ir a visitarla. Busquen una adivina, busquen una persona a quien yo pueda consultar, una adivina. Y va y la busca y efectivamente se reúne con ella. Vean las cosas que nos puede llevar a ser el miedo, el terror. Era tanto su miedo que en vez de presentarse ante el trono de la gracia a pedir perdón por sus errores, por sus pecados, a buscar la reconciliación con Dios, reconociendo lo que había hecho mal, no, se va y busca una adivina. Invoca el espíritu de Samuel, y cuando Samuel se presenta le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Saúl? Dios te ha desechado y el Señor ahora es tu enemigo. Vean qué palabra más fuerte. El Señor ahora es tu enemigo. Y como el Señor ahora es tu enemigo, te entregará hoy mismo en manos de los filisteos. Esa es la historia de Saúl. Porque ¿saben lo que sucede? El miedo, el terror, saca quien verdaderamente somos. Va a sacar a la luz, va a poner de realce, va a hacer que todos puedan ver quién soy yo realmente. Cuando yo tengo miedo, cuando la situación es tan difícil, cuando no sé qué hacer, ahí es cuando se va a demostrar si soy o no soy un hijo de Dios, que se mantiene firme creyéndole a Él, o si busco soluciones en otros lados, en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en el divorcio, en lo que como usted quiera llamarle. Si yo busco mi refugio en otras cosas que están fuera de Dios, lo único que voy a encontrar es la muerte. Saúl fue entregado a manos de los filisteos. Por eso es que Dios no nos lleva por ese camino recto que a nosotros nos parece tan fácil y tan directo. Por eso Él necesita llevarnos por esas curvas, a dar esas vueltas, a veces por años, porque necesita forjar nuestro carácter, necesita formarnos, porque necesitamos fortalecer nuestra fe, porque necesitamos aprender a estar arraigados en Él, a estar arraigados en su palabra, a creer lo que Él nos dice, a confiar en su respuesta, a esperar hoy sí y mañana también, a saber que su respuesta llegará, no sé cuándo, pero llegará, porque ya ha sido dada en el cielo. Si usted tiene esa petición en su corazón, esa respuesta que aún no le ha llegado, ese trabajo que no ha encontrado, esa empresa que no ha logrado levantar, ese hijo que está en rebeldía, ese matrimonio que está en crisis, el Señor nos dice esta mañana: solo espera en mí. En mi ruta perfecta de vuelo encontrarás la respuesta y llegarás hasta donde anhelas, hasta donde quieras. Pero no permitamos que la presión, que la desesperación y que el miedo nos ganen. Mantengámonos firmes, porque mientras estamos esperando en el Señor, mientras estamos en oración pidiéndole dirección, mientras estamos adorándole, mientras entramos en su presencia, entonces esa espera no es una espera inactiva. Esa espera, esos años, esos meses, esas semanas, mientras viajamos por la ruta perfecta de Dios, son el tiempo de batalla de la fe. Es el tiempo en el cual sacamos la espada de la palabra para declarar verdad. Es el tiempo en el cual doblamos rodillas y nos postramos en su presencia para arrebatar sus promesas. Es el tiempo en el que testificamos ante otros, haciéndoles ver que nuestra confianza está puesta únicamente en Dios. Y es el tiempo en el que creceremos y nos fortaleceremos para alcanzar la respuesta y la promesa que Él tiene para nuestras vidas.